Colombia es el país que se hizo a tiros. Esa es una de las tesis que también quiero que hablemos en esta clase de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. El escritor bumangués Gonzalo España da en el punto. Si bien es cierto, este estudio es del siglo XIX, puede notarse que los politiqueros del siglo XIX son muy parecidos a los de la actualidad, no han cambiado mucho, siguen siendo parte de una élite, algunos defienden a los más poderosos y unos pocos intentan defender a los más débiles. Y las razones por las que nos matamos siguen siendo prácticamente las mismas razones. ¿Por qué nos matamos en Colombia? Por riqueza, por religión y por regionalismo. ¿Y por qué nos seguimos matando? Casi por lo mismo. De pronto ya no pesa tanto la religión como en el siglo XIX, pero sí pesan las nuevas sectas. Y hay partidos políticos que se han convertido en sectas, lamentablemente. Y no solamente lo digo por el uribismo, lo digo por los partidos de izquierda que también se vuelven unas sectas. Lamentablemente hemos caído en el macartismo. Entonces, si usted critica un partido de izquierda, un partido marxista, por poner un ejemplo, a usted le pueden insultar como fascista, como uribista. Y eso es delicado, porque eso ha traído sangre, muerte, guerra. Yo, por ejemplo, que he sido uno de los mayores críticos de Uribe, desde mi época como estudiante y ahora en mi época como profesor, yo llevo desde niño criticando a Uribe, que yo fui desplazado de la violencia de Uribe en la gobernación de Antioquia. Desde niño llevo 28 años criticando a Uribe. Y en algún momento critiqué un encapuchado o critiqué un partido marxista y me tildaron de fascista y uribista. Eso es absurdo. Y precisamente Gonzalo España habla de esa arrogancia de la independencia que viene acompañada de diferencias ideológicas que yo las llamaría macartizadoras. Y a uno le da miedo que ese fanatismo que hay a favor de Uribe en algún momento se pueda ver a favor de Petro. Más allá de que Petro tiene ideas buenas y tiene unas reformas buenas para el país, Petro también tiene seguidores que son fanáticos y eso no lo podemos negar. Por fortuna no son mayoría, pero en 4, 8, 12 años puede que los fanáticos de Petro sí sean mayoría. Y si se juntan los fanáticos de Petro y los fanáticos de Uribe en una guerra civil, nos acabamos. Por eso yo quiero hacer una campaña para que vayamos más allá de eso, que defendamos como Héctor Abad Gómez los derechos humanos, sin importar quién los viole, y que evitemos el fanatismo. Es una cosa que yo siempre he dicho, porque el fanatismo nunca va de la mano con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una herramienta cognitiva que tenemos precisamente para escapar del fanatismo. Y puede que el fanatismo por Álvaro Uribe Vélez sea superior, pero puede llegar un momento en donde no sea tan superior, y ahí es donde puede ser delicado. Por eso quiero recuperar las tesis de Gonzalo España en este libro, para que tomemos cartas en el asunto. Gonzalo España es un escritor bastante ilustrado que no solamente conoce nuestra historia, sino que conoce nuestra economía, porque
Él, más que ser historiador, es economista. Y como economista sabe que nuestras guerras intestinas, nuestras guerras civiles son multicausales. Y una de las principales causas de las guerras en Colombia son la incapacidad de resolver los problemas por las buenas. Yo sé que es difícil, en algunos casos viscerales, ir más allá del insulto. Yo sé que es difícil, pero se puede lograr. Porque las nuevas generaciones no tienen por qué construir un país a tiros. Ya lo construyeron nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos. Y a nosotros nos está tocando un cambio que puede que nosotros no podamos disfrutarlo a cabalidad, pero que sí esperamos que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, sí disfruten este cambio. Y el cambio es hacer política por las buenas. Hacer política sin insultar y sin matar, o por lo menos sin matar. Las redes sociales han permitido algo muy bueno, a pesar de que las redes sociales tienen muchos peligros y que las redes sociales también pueden desinformar y embrutecer. Las redes sociales tienen algo muy bueno, y es que los enemigos políticos solo se matan simbólicamente. Cuando yo bloqueo en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, en X, en cualquier red social, cuando yo bloqueo a la otra persona, la estoy matando, pero la estoy matando simbólicamente. En la época de la guerra fratricida entre conservadores y liberales, al no haber redes sociales, al haber solo unos cuantos periódicos en manos de unas élites, la gente del común alegaba era en la calle. No, que el liberal es mejor, no, que el conservador es mejor. Y se mataban a machetazos, o a puñaladas, o a piedra. Ahora, la gente en las guerras de cuarta generación se mata a insultos, a eliminadas, a bloqueos, a dislike. En ese aspecto yo valoro las redes sociales como escenario de confrontación. No estoy de acuerdo con insultar y con bloquear, aunque a veces toca, y todos hemos insultado, pero sí prefiero que la gente se insulte y se bloquee en redes sociales a que se mate en la realidad. Pero ya es hora de construir una verdadera democracia, de dejar a un lado tanto odio y tanto resentimiento. Pero la gente necesita justicia, porque tenemos una fiscalía, como ya lo hemos dicho en sesiones pasadas, con una impunidad del 94%. Y esa impunidad hace que la gente se enoje, que la gente clame, que la gente proteste. Hemos tenido 13 fiscales, desde el señor Gustavo de Grey Restrepo al señor Francisco Barbosa Delgado. De esos 13, 4 han sido encargados. Bueno, y 4 encargados, pero uno de ellos interino. Ahorita les explico por qué uno de ellos fue interino. Pero de esos 13 fiscales, solamente hay 3 que han combatido un poquito el narcoestado. Alfonso Valdivieso, que combatió un poco el narcoestado de Ernesto Samper Pizano, que fue montado por el cartel de Cali. Y Eduardo Montealegre, junto con el encargado Jorge Perdomo, que también combatieron un poco el narcoestado que dejó el uribismo. Pero de resto han sido puros fiscales de bolsillo, lamentablemente. Y tuvimos entre el 2009 y 2011 un fiscal interino, es decir, que no fue sugerido por el presidente, que era Uribe, ni electo por la Corte Suprema de Justicia.
¿Y por qué tuvimos un fiscal interino en esos años finales del gobierno de Uribe y en esos años de inicio de Juan Manuel Santos? Porque todas las ternas que presentaba Uribe eran rechazadas por la Corte Suprema de Justicia, precisamente porque eran o muy títeres o no tenían los requerimientos académicos formativos como ser abogados penalistas y tener la experiencia adecuada para el cargo. Entonces pasamos de un presidente o de varios presidentes, porque Duque también lo hizo, pasamos de varios presidentes que ponían de fiscales puros títeres, y cualquiera que escogiera la Corte Suprema de Justicia era títere, a tener por primera vez en la historia una terna de fiscalía para que la Corte Suprema elija entre a tres señoras que ni son del pacto histórico, ni son de la Colombia humana, ni son amigas de Petro, ni son cómplices de Petro. Petro ni siquiera las conoce. O sea, la primera condición que puso Petro a Iván Velázquez, que fue el que le ayudó a conseguir la terna, fue: ninguna de las tres puede ser de nuestro partido político, ninguna de las tres puede ser conocida ni amiga mía, ninguna de las tres pudo haber trabajado conmigo, ninguna de las tres debe ser totalmente afín a nuestra ideología. Lo único que pido es que las tres hayan investigado violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, o que hayan investigado cosas importantes para el país, pero ninguna de las tres puede ser conocida mía. Y por eso eligieron a unas, después cambiaron a Cerón, y ya quedaron tres, que son Buitrago, Camargo y Amelia Pérez. Y esas tres cumplen las características que puso el presidente, porque este presidente no necesita una fiscal de bolsillo, porque este presidente no tiene algo que ocultar. Porque Uribe sí necesitaba fiscales de bolsillo, porque Uribe desde 1980 tiene cosas que ocultar. O sea, a Uribe sí le convenía tener fiscalía títere, a este no le importa. Pero sí le importa que sean fiscales que hayan hecho alguna investigación importante. ¿Por qué Ángela María Buitrago? Porque ella investigó la retoma al Palacio de Justicia del Ejército, los crímenes de Estado de Plazas Vega y compañía. Ella investigó la infiltración paramilitar en el DAS. Ella investigó temas de falsos positivos y de parapolítica. ¿Por qué la señora Amelia Pérez? Porque ha sido defensora de derechos humanos e investigó la masacre del Aro en Ituango, que es un crimen de Estado y de lesa humanidad. ¿Y por qué la señora Camargo? Porque la señora Camargo investigó la parapolítica en el 2007. Y porque la señora Camargo también ha defendido derechos humanos. Y el señor Velázquez sabe de su buen trabajo, no porque ella conozca a Petro o sea títere de Petro o cercana a Petro. Y porque Cerón también servía, en mi opinión, porque Cerón ha investigado también derechos humanos y lamentablemente fue sacada de la investigación de Odebrecht por Barbosa. Eso para mí era un buen argumento, pero le crearon la teoría conspirativa entre María Jimena Duzán y Daniel Coronel de que era uribista, de que era amiga de la Cabal, de que era títere de Néstor Humberto Martínez, y por eso Petro se comió el cuento y la sacó. Pero ¿por qué Petro se comió el cuento de Daniel Coronel y de María Jimena Duzán? Porque Petro no la conocía, y eso es bueno, que pasamos de un fiscal que era del Centro Democrático, uribista, amiguito de Iván Duque Márquez y también involucrado en la ñeñe política, pasamos de Francisco Barbosa, un amiguito del presidente, a unas señoras que el presidente no conoce y que ellas tampoco conocen al presidente. Y eso
es muy importante para una democracia la separación de poderes, porque así puede haber una justicia realmente ecuánime. Ese equilibrio que nunca se ha tenido. Porque, por ejemplo, Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo atacaban con todo el uribismo, pero eran fiscales de bolsillo de Juan Manuel Santos, entonces tampoco servían del todo. Alfonso Valdivieso atacó con todo el proceso 8000 y la narcopolítica de Samper, pero Alfonso Valdivieso fue un fiscal que también venía cercano a los enemigos de Samper. Entonces, en esa medida, pues bueno, vamos a tener por primera vez en la historia un fiscal, en este caso una fiscal, porque son 3 mujeres las candidatas, vamos a tener una fiscal que no va a ser títere del gobierno, al menos en apariencia, y que tampoco va a ser abogada defensora de expresidentes, y que ha investigado temas importantes para la historia del conflicto armado. Por eso puede que la justicia mejore, pero también hay que mejorar todas las instituciones. Por ejemplo, la Procuraduría. La Procuraduría también es experta en perseguir enemigos políticos, y la Procuraduría también es cómplice de expresidentes. Entonces, no puede ser Procuraduría una mafia que viene del clan de los Char. Margarita Cabello viene del clan de los Char. Y otra cosita, cuando Uribe era presidente, hubo un soborno para que Margarita Cabello fuera la fiscal, y ese soborno lo descubrieron. O si no, Margarita Cabello hubiese sido fiscal con un soborno. Imagínense lo grave del asunto. Entonces, esa Margarita Cabello del clan de los Char no es una perita en dulce. Entonces, no solamente se va a mejorar en la fiscalía el año entrante, sino también en la Procuraduría. Y precisamente, hablando de este país que se hizo a tiros, es importante que pasemos al país que se construye con argumentos, con hechos, con instituciones que realmente procuren el bien de la nación, por instituciones que realmente acusen e investiguen los delincuentes, sino que les sirvan como forma de impunidad, de instituciones que le quiten poder a los 54 clanes que han empobrecido y ensangrentado a Colombia. Y en esa medida, ¿para qué sirve estudiar el siglo XIX? Para entender que no podemos volver a ese fanatismo, que no podemos volver a ese caudillismo, porque eso nos enferma, porque eso nos quita las posibilidades de prosperar. Bueno, y voy a leerles un párrafo de este libro para que lo apliquemos a la actualidad. Dice así: desde su bautizo como nación, nuestro país creció y se desarrolló a tiros. La arrogancia de la independencia, las diferencias ideológicas, los temperamentos ardientes, el prestigio de la carrera de las armas, por no mencionar más factores, hicieron que Colombia se abriera paso en medio de continuas guerras intestinas. Con una prosa certera, lúcida y chispeante, Gonzalo España hace un repaso de las guerras civiles del siglo XIX, desde la de la llamada Patria Boba hasta la Guerra de los 1000 días. Se sumerge en los hechos, aciertos y desatinos de Bolívar,
Santander, José Hilario López, Núñez, Marroquín, Caro, Rafael Reyes, Rafael Uribe y demás. Y nos permite ver que la Colombia de hoy se entiende y se explica perfectamente por esa Colombia de ayer, belicosa, intransigente, retardataria, fanática. Claro, la contraportada del libro lo dice contundentemente. O sea que la Colombia de hoy sigue siendo un reflejo de esa Colombia del siglo XIX, que yo no la contaría desde la Patria Boba, sino desde la Guerra de los Supremos, porque la Patria Boba fue una guerra prerrepublicana. Entonces, en esa medida, esa Colombia belicosa, intransigente, retardataria y fanática sigue presente. Y en gran parte, el uribismo representa a esa Colombia que quiere seguir teniendo grupos paramilitares, que dicen que extrañan a Carlos Castaño para que mate mamertos, esa Colombia que dice que a las buenas o a las malas, o lo que es con Uribe es conmigo, te doy en la cara marica, como decía Uribe. Esa es la Colombia retardataria, la Colombia que hay que superar. ¿Y cómo lograr superar esa Colombia? Yo voy a darles 3 argumentos de cómo podemos superar esta Colombia que se hizo a tiros. El primer argumento es buscar un proceso de reconciliación nacional entre diferentes ideologías, que no es tan difícil. Es invitar a que no nos insultemos así tengamos diferencias políticas o ideológicas, que vayamos siempre al argumento, que en vez de atacar la persona, ataquemos nada más las ideas, y que no confundamos atacar las ideas con atacar las personas, y que en todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta el postdoctorado, se trabaje el pensamiento crítico. Porque Colombia no solamente tiene problemas de analfabetismo total y funcional, sino que tiene un gran índice de analfabetismo político y de desconocimiento histórico, también tiene gran medida. Si en Colombia fomentamos más la memoria histórica, el pensamiento político, la cultura política, la cultura ciudadana, si fomentamos más el diálogo como resolución de conflictos, vamos a poder construir una Colombia mejor desde la educación. Segundo, la paz total no solamente debe ser un proceso entre el ELN, las disidencias de las FARC, llámense Nueva Marquetalia o Estado Mayor, y grupos de autodefensas como las conquistadoras de la Sierra Nevada. La paz total también debe ser un proceso entre la ciudadanía, entre civiles. La paz total también debe ser un espacio de reconciliación, de no matarnos con el que piensa diferente, de no insultarnos. Y acá esta estrategia va muy de la mano con la primera, porque la paz total debe ser una cátedra en todos los colegios, universidades, escuelas y preescolares, que tenga unas cartillas que permitan construir un mejor país. Cartillas como estas que les voy a mostrar a continuación. La paz total debe ser un proceso reflexivo, analítico, crítico, de convivencia ciudadana, de construcción de tejido social, de ejercicios críticos, creativos, místicos y trascendentes.
Por eso no debe quedarse solamente en los actores armados o en las redes sociales. Y el último, si tenemos una mejor fiscalía, una mejor procuraduría, una paz total integral que vaya más allá de los grupos armados legales e ilegales, y si a la vez tenemos una cátedra de historia de Colombia basada en el conflicto armado colombiano, basada en la JEP, en la Comisión de la Verdad, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, si todas estas instituciones se unen con diferentes docentes, universidades, se puede construir una nueva Colombia, una Colombia más crítica y, como hemos dicho tantas veces, una Colombia que pueda tener una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Y esto puede ser el inicio de pasar de la teoría a la praxis, de volvernos amantes de una verdadera paz total.